todos, mi nombre es Camila y pertenezco al grupo formado por Verónica, Stephanie y Matías. Bienvenidos a este pequeño podcast sobre el trastorno de estrés postraumático, en donde abordaremos subtemas como el estrés postraumático postparto y el estrés postraumático en ex personal militar. Bienvenidos y espero que lo disfruten. Para iniciar con este podcast, explicaré cómo se ven afectadas diferentes áreas del cerebro de una persona con trastorno de estrés postraumático. Una de las primeras modificaciones que se presentan es en el hipocampo, ya que este es mediador en la generación y recuperación de recuerdos. Ahora, cuando una persona sufre este trastorno, esta parte suele reducirse. Por lo tanto, entre más grave sea el trastorno, se reducirá aún más. Por otro lado, los efectos del trastorno de estrés postraumático en el cerebro incluyen cómo éste utiliza ciertos neurotransmisores, tales como la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Como consecuencia pueden presentarse problemas como hipervigilancia, problemas en la atención focalizada, problemas en la autorregulación emocional, la empatía y la autoconciencia. Por último, en la corteza se ha observado una disminución de sustancia gris en la región prefrontal dorsolateral, en el lóbulo parietal y en el córtex cingulado. Hola, yo voy a darles una pequeña introducción sobre lo que es el trastorno de estrés postraumático. Aparece descrito por primera vez en las nosologías psicopatológicas en la tercera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. El trastorno por estrés postraumático es un recuerdo recurrente y molesto de un episodio traumático e insoportable. Los recuerdos duran más de un mes y comienzan dentro de los 6 meses del suceso. La fisiopatología de este trastorno no se conoce con detalle. Los síntomas también incluyen la evitación de los estímulos asociados al episodio traumático, pesadillas y episodios de recuerdo disociativo. El diagnóstico se basa en la anamnesis. El tratamiento consiste en terapia de exposición y farmacológica. Gracias, Verónica, por la explicación. Comenzaremos por tratar el estrés postraumático en militares, una de las afecciones psicológicas más comunes entre los soldados. Muchas veces los individuos desean con ansia salir de la situación que les representa la guerra, sin embargo no se dan cuenta que al llegar a casa será muy complicado volver a la normalidad. Y dime, Matías, ¿cuáles han sido las causas que ocasionaron este trastorno en los ex integrantes de las Fuerzas Armadas? Las causas principales del trastorno es el haber vivido un suceso impactante, aterrador o traumático. Las causas más comunes es el ver a un compañero morir, resultar herido, perder alguna parte del cuerpo o realizar actos que vayan en contra de los principios o la moral. En sí, son factores los cuales se viven explícitamente en la guerra. Con el paso de los años, ¿el trastorno avanza o disminuye de cierto modo? Puede ir disminuyendo el trastorno en el sujeto gracias a psicoterapias o farmacoterapias con sustancias tales como la sertralina, paroxetina, quetiapina, prazosina, antidepresivos, entre otros. Generalmente la psicoterapia y la farmacoterapia son aplicadas en conjunto. Vero, ¿cuál es la terapia para tratar este tipo de trastorno? ¿Nos podrías hablar un poco en qué consiste? Bueno, Stephanie, respondiendo a tu pregunta, la exposición prolongada EP es una psicoterapia para el TEP. Es un tipo específico de terapia cognitiva conductual. La EP le enseña a acercarse gradualmente a los recuerdos, sentimientos y situaciones relacionadas con el trauma que has estado evitando desde tu trauma. Al enfrentar estos desafíos, en realidad puede disminuir sus síntomas de TEP. ¿Y es posible que los ex militares logren curarse de este trastorno? Camila, te cuento, según estudios se puede mejorar pero no curar, de manera que combinando tratamientos se puede controlar los síntomas y así lograr un bienestar en el diario vivir. Por ejemplo, usando medicamentos se nota considerablemente las mejoras. ¿Y cuáles son los síntomas del trastorno de estrés postraumático en ex integrantes de las Fuerzas Armadas? Los militares con este trastorno presentan síntomas tales como flashbacks, nerviosismo, estallidos de ira, dificultad de dormir, ansiedad, depresión, hipervigilancia,
dolor corporal y sensación de continuar en guerra. Un síndrome llamado neurosis de guerra o shell shock surgió en veteranos de la Primera Guerra Mundial. Esta condición también afecta zonas del cerebro. Como describe Seijas, el hipocampo se reduce en volumen. El córtex prefrontal, el cual su tarea es de controlar la respuesta de la amígdala, encargada del miedo, disminuye su actividad, por lo que hay una hiperactivación de la amígdala. Muchas gracias Matías y Verónica por explicarnos sobre el trastorno de estrés postraumático en militares. Ahora pasaremos a explicar sobre el trastorno de estrés postraumático postparto. Camila nos dará una breve explicación de lo que es. Gracias Stephanie por darme la palabra. Claro, el embarazo puede desencadenar emociones y sensaciones corporales intensas, diversas en cuanto a respuestas psicológicas. El estrés postraumático postparto se puede dar por varios motivos. Uno de ellos es por la extrema preocupación hacia la vida del bebé. El segundo puede ser por todo el estrés que se vive durante el parto. Y el tercero por la práctica de una cesárea urgente. Stephanie, ¿y qué tan común es que se dé el estrés postraumático postparto? Bueno Matías, hola, te cuento que el parto traumático se define como aquel parto en el que hay un peligro real o amenaza vital para la madre o su bebé, provocando un miedo intenso, una sensación de indefensión y horror, por lo cual se dice que entre un 20 y 40% de las mujeres experimentan síntomas de estrés postraumático tras el parto. Los primeros estudios que describieron y hablaron de estrés postraumático después del parto se remontan al año de 1978 mediante los trabajos de Bidlowski y Raoul Duval, bajo la etiqueta de neurosis traumática postobstétrica. También se puede decir que el trastorno por estrés postraumático postparto puede afectar a la relación entre la madre y el hijo, así como al comportamiento infantil y a su desarrollo cognitivo. Camila, esta pregunta es para ti. ¿Cuál es el tratamiento óptimo para aplicar en caso de estrés postraumático postparto? La mejor terapia sería que la mujer asista a una psicoterapia, en donde pueda desahogarse y dejar todo lo que le hace daño. Incluso si es necesario se puede utilizar medicamentos tales como los antidepresivos. ¿Es posible que el padre también sufra de este trastorno postparto? El síndrome de estrés postraumático conlleva un sufrimiento importante para las madres que lo padecen, ya que afecta a la relación de la mujer con su bebé y con su pareja. Sin embargo, el padre no puede sufrir de este trastorno. Lo que sí puede presentar es un trastorno de ansiedad postparto, debido a los cambios bruscos en su vida, tanto personal como laboral. ¿Cómo diagnosticar si una mujer sufre del trastorno de estrés postraumático postparto? Para poder diagnosticar a una mujer con trastorno de estrés postraumático postparto, tenemos que fijarnos en los síntomas que presenta, tales como flashbacks y pesadillas, ya que esto le hace recordar momentos traumáticos para ello. El segundo es irritación o desapego hacia el bebé. En casos extremos, odio hacia el mismo. Y por último, ataques de pánico o ansiedad. Esto sucede cuando el bebé llora y ella no sabe qué hacer porque no se siente capaz de cuidar a otro ser humano. En conclusión, podemos entender que el trastorno postraumático es un mal fisiológico el cual muchas personas tienen que vivir con ello y no desearían volver a experimentarlo. Recuerde siempre cuidar su salud mental y acudir con un especialista en caso de requerirlo. Gracias.